Hola, hoy es miércoles 19 de abril del 2023. Estamos en la segunda semana de Pascua, hoy día miércoles. Vamos a ver las lecturas que el día de hoy nos proporciona la liturgia. Con respecto a la palabra de Dios, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 del 17 al 26. Sí, quiero recordarles que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el evangelista Lucas. Dicen que es su continuación. Y recordemos que Lucas no era judío, era griego. La información que obtuvo fue de los discípulos, principalmente de Pedro, de Pablo, de Bernabé, quizá de Marcos, pero la información más inédita fue de la madre de Jesucristo, María. Bueno, vamos a leer capítulo 5 del 17 al 26, a ver qué nos dice la lectura. Dice que en aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles, márchense y cuando lleguen al templo explicar al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó, entre tanto, el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron al Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel, y volvieron a informar diciendo, hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, y a los centinelas de pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo, ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, mirar, los hombres que metiste en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por medio de aquel, por miedo a que el pueblo los apedrease. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio que tenemos es el evangelio de San Juan, capítulo 3 del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénico, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénico Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, miren, vamos a escuchar la explicación de estas lecturas poco a poco para que tengamos un poquito más de conocimiento del mensaje de Dios que nos da cada uno de nosotros. Nos menciona que los sacerdotes de aquel entonces, que integraban la secta de los saduceos, recordemos que los saduceos eran unos personajes estudiados, leídos y estudiados, pero principalmente no creían en la resurrección, era una de sus bases. Dice que en un arrebato de celo metieron a la cárcel a los apóstoles. No nos dice a cuántos ni a quiénes. Pero por la noche un ángel del Señor fue, abrió las puertas y los sacó. Aquí lo importante que nos dice los Hechos de los Apóstoles es de que el ángel les dice, vayan al templo y expliquen al pueblo todas las palabras de vida. Las palabras de vida eran pues, la doctrina de Cristo, no la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Las palabras de vida era la doctrina de Cristo, porque Cristo es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Bien, el ángel les dice eso, no les dice vayan a predicar la palabra de Dios. No. Aquí hago un pequeño paréntesis porque me he dado cuenta que hay mucha gente que está confundida
y no entiende algo muy importante. Pongamos mucha atención en lo que les voy a decir. Una cosa es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios está escrita en la Sagrada Escritura y principalmente en el Antiguo Testamento. Pero no todos los libros del Antiguo Testamento, todas las líneas dicen palabra de Dios. No. Hay mucha información de los escritores sagrados. Hay mucha información histórica de los judíos, de su comportamiento, de su modo vivendis, del desarrollo de sus familias, de cómo se conducían ellos de pueblo en pueblo, de cómo fueron avanzando y construyendo sus ciudades, por decirlo de esa manera. Y nos habla de tantos jueces que hubo, los reyes, está el libro de Samuel, un profeta, que nos explica cómo fueron los reyes, principalmente Saúl, David y Salomón, y que no eran unas lindas personas. Pero toda esa historia de los judíos, esa no es palabra de Dios, hermanos. Es historia de los judíos. Lo que sí es palabra de Dios, y que podemos decir que sí es casi en su totalidad, es todos los versos que hablan los profetas menores y los profetas mayores. Y algunos otros profetas que tenemos en la Sagrada Escritura. Acuérdense que tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Los mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, pues tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, Nahum y Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías y Malaquías. Tenemos por ahí otros profetas, se mencionan muy poco. Tenemos a Baruch, tenemos a Tobías, ¿sí? Tenemos a Esther, tenemos a Ruth, a Judith. Pero la mayoría de la historia de los judíos no es palabra de Dios, hermanos. Entonces no nos confundamos, porque muchas veces dicen, es que ahí dice en la palabra de Dios, en el libro de los reyes o en el libro de Samuel, que Dios les dijo que mataran gente. Esa es la historia de ellos, es lo que ellos dicen. Hay que dudar mucho eso, ¿no? Porque el Señor dijo, no matarás, en uno de sus mandamientos. Y estos señores como que no entendían, se volvieron idólatras muchas veces en el tiempo histórico de los judíos, ¿eh? Su historia nos menciona ahí que cada rato se volvían idólatras. ¿Qué es ser idólatra? Pues que creían y adoraban dioses paganos, o dioses que no son dioses, simple y llanamente, ¿no? Hechos por manos humanas. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios, pero no en toda su totalidad de los libros. Nosotros manejamos 46 libros, pero el canon breve maneja 39. Los judíos manejan 24 libros. No que sean menos, sino ellos los compactan en un bloque nada más, 24, ¿no? Un ejemplo es el Pentateuco. El Pentateuco nosotros decimos que son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le decimos Pentateuco, Penta, sí, 5, Teuco, libros, 5 libros. Ellos le dicen la Torá y ya, un solo libro, en 5 partes. Bueno, pero en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo, hermanos. Dirán ustedes que no es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, pero es la doctrina de Cristo. Así le denominamos, para hacer una gran diferencia. Y otra cosa es la doctrina de la iglesia actual, la institución en la que tú estés o en la institución en la que se proclame hoy en día su doctrina, que es sacada de la doctrina de Cristo y es sacada de la palabra de Dios. Pero tiene muchos errores, tiene mucha problemática, han inventado muchas cosas. Entonces eso es otra cosa, ¿sí? Y la gente lo revuelve todo. Creen que la doctrina de la iglesia es lo mismo que la doctrina de Cristo, que es la misma la palabra de Dios, y que es lo mismo que la historia de los judíos. No, 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 no. Aparte, quiero decirles que tenemos libros históricos, libros proféticos, libros didácticos. Uno de los libros didácticos que casi el 100% es palabra de Dios son los 150 salmos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y que no todos fueron escritos por David. Sí, se le atribuyen al rey David, ¿no? Hay unos que fueron escritos por otros hagiógrafos y otros por Salomón. La mayoría son escritos por el rey David. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque desafortunadamente mucha gente desconoce esto y piensa que todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No, hermanos. No. Por eso es importante leerla.
estudiarla, interpretarla, entenderla y finalmente llevarla a cabo, porque venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer, amar y servir a la iglesia, a alguna institución. No, hermanos, no. Sí. Bueno, regresando a la lectura, en donde nos dice aquí que pues, los sacerdotes, los saduceos que no creían en la resurrección, aprendieron a los apóstoles, no nos dice quiénes ni cuántos. Pero un ángel del Señor les dijo, salgan y pónganse a predicar la palabra de vida. Es la palabra de la doctrina de Cristo. Ya por eso les expliqué todo lo demás. Y entonces ellos al oírlo entraron en el templo al amanecer, se pusieron a enseñarle a la gente, ¿verdad? Entre tanto, el sumo sacerdote con todos los suyos convocaron al Sanedrín y a los ancianos, ¿sí? Y a los hijos de Israel y mandaron a prisión para que trajesen a los apóstoles, pero ya no estaban. El ángel del Señor ya los había liberado, pero miren lo curioso que dice aquí esta información de los hechos de los apóstoles, que fueron los guardias y encontraron la cárcel y volvieron a informar diciendo, hemos encontrado la prisión cerrada. O sea, el ángel lo sacó y cerró la reja. Cerrada con toda seguridad, y los centinelas en pie de las puertas. Pasaron por enfrente de los centinelas y no los vieron, porque los centinelas quedaron en ese momento sordos, quedaron ciegos, quedaron sin sentimiento. ¿Sí? Eso solamente lo puede hacer Dios, y lo hizo el ángel por poder de Dios. ¿Sí? Es algo que deben ustedes saber, ¿no? Debemos entender que cuando Dios actúa al 100, no anda con el 50%, el 40%, el 60%. No, pues si no es tanque de gasolina. Sí. No pudieron ver cuando se salieron los apóstoles que los liberó el ángel. Los cegó, así como cegó Dios a Paulo cuando andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Sí? Pues así cegó a estos oficiales. Así como los oficiales que estaban cuidando la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que no se dieron cuenta cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, que movió la piedra y todo, no se dieron cuenta, no escucharon nada. Unos dicen, se quedaron dormidos. No, pues no había necesidad. Sí, se quedaron ciegos y sordos. Y no era canción de una cantante Shakira, ¿no? Ciegos, sordos, y mudos, inmensos y atarantados. Bueno, no, es otra cosa, ¿no? Bueno. Entonces aquí los guardias le fueron a informar a los ancianos y a los sacerdotes pues que no estaban los apóstoles. Y otra cosa que pues decían que pues estaban en el templo ya evangelizando la palabra de vida, o sea, la palabra de Cristo. No de una institución, porque todavía no existía ninguna institución. No la palabra de Dios que es en el Antiguo Testamento. No estaban contando la historia de los judíos, no. Estaban contando la historia de vida, la doctrina de Cristo, la doctrina de vida, que es lo que Dios le dijo al ángel que les dijera a ellos. ¿Por qué utiliza Dios a los ángeles? Porque si nos habla Dios directamente, no, pues nos extinguimos. No tenemos la capacidad para poder nosotros percibir a Dios en su totalidad. Así de sencillo y claro, hermanos. ¿Sí? Nuestro cuerpo que Dios nos dio no está capacitado para poder estar con Él. Solamente el espíritu sí, pero el cuerpo no. ¿Sí? Eso es algo también que lo deben de entender. Nuestro espíritu sí está capacitado para estar con el Señor, pero nuestro cuerpo no. Bueno. ¿Y qué dice aquí? Mira que los hombres que metiste en la cárcel están en el templo enseñando en el pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Fueron por ellos otra vez. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se queda esa historia, hasta ahí se queda ese mensaje. Entonces, el mensaje teológico es de que Dios nos ayuda. ¿Sí? Dios nos libra. ¿Sí? Él siempre va a estar con nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer conforme al poder del Espíritu Santo que tenemos, porque somos nosotros templos del Espíritu Santo y nosotros somos los que tenemos que ponernos a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer nosotros, con los dones del Espíritu Santo.
¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 3 del 16 al 21. Miren, vamos a poner atención en esto porque hay unos datos importantes aquí. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, si estamos con Cristo tenemos vida eterna. Así lo está diciendo el Evangelio, ¿eh? Así lo dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si estamos con Cristo tenemos vida eterna. Pero no una vida eterna solamente corporal, ¿no? Vamos a resucitar un cuerpo, sí, así como Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. ¿Sí se acuerdan de que Jesucristo resucitó en cuerpo y alma? Y comía. Oiga, pues si ya el aparato digestivo ya murió, ¿cómo? Pues va a resucitar. Nada de gastritis y nada de úlceras y nada de que hay que tragar probióticos. Ah, no, sí, pues ya saben cómo nos ponemos, ¿no? Cuando comemos un montón de cosas ácidas, ¿no? Y una que otra por ahí que tiene colitis nerviosa, ¿no? Pues sí. Pues cuando resucitemos eso ya no va a existir, pues estamos con Cristo, pues ya nos vamos a preocupar por ir al doctor símil, ¿no? Sí, no, porque no tenemos dinero para pagar un gran doctor de 500, 800 pesos y medicinas de 400, 800 pesos, ¿no? Es mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, pues vamos con el doctor de las similares, ¿no? Sí. Pero cuando resucitemos ya no se va a necesitar eso. ¿Cómo va a ser? No lo sé, hermanos, ¿no? Eso sí, yo no lo puedo decir, no lo sé, ni me lo imagino, ¿no? Porque pues, la verdad, ¿para qué tiene? ¿Para qué gasta uno su imaginación en esas cosas? Pero nuestro espíritu sí regresa con el Señor. Aquí dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su unigénito. O sea, está diciendo la Sagrada Escritura que nada más Dios tiene un hijo. O sea, él no tenía mucha prole, ¿verdad? Él no tenía muchos hijos, nada más tuvo un hijo. Hijo y no hijas. Miren, hermanos, quiero explicarles algo importante. Pongan mucha atención en esto. Dios nos comunica de esta forma para que podamos entender las cosas. Pero no es que Dios tenga solamente un hijo. No, hermanos. Así nos lo dijo para que lo pudiéramos entender de que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, que es el Hijo de Dios. Porque es muy importante en la familia, el papá y mamá, su primer hijo. Ah, no. Su primer hijo. Ah. Y si es hija, su primera hija. Ah, hija. ¿Sí? Y ya luego a la hija le ponen el nombre de la mamá. Al hijo le ponen el nombre del papá. Qué poca, ¿no? Sí, pues, nombres re feos y repiten en los nombres, ¿no? Bueno, como tenemos nosotros ese fenómeno, esa costumbre, ese modo vivendis, ese desarrollo en este planeta, por eso se nos explica a Dios que pues nos manda a su Hijo, ¿sí? Para que podamos entender que nos manda lo más querido de Él, ¿sí? No nos mandó su Hummer, no nos mandó su yate, no nos mandó el avión presidencial, no, nos manda a su Hijo, al mero mero, para que entendamos que el Señor nos ama mucho. Pero no es que tenga un solo hijo, o sea, ese es el formato que se nos da para que lo podamos entender. A nosotros, sí, porque es muy importante, el primer hijo, ¿no? Y muy claramente dice que para todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muy claro dice que nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la vida eterna. Entonces, sigámoslo a Él. Muy claro lo dijo, lo repito, hace rato lo dije, que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Bueno, hay muchos en la actualidad que no creen en Cristo. Se están echando a perder. Es como si te dan un boleto de la lotería y no participas. Te das un boleto de la tómbola y no participas. Te dan un boleto para el teatro y no vas. Te dan un boleto del cine y no vas. ¿Sí? Te pagan el Uber y no vas. Te invitan a comer y no comes. Te invitan a una fiesta y no vas. Oye, qué aburrido eres. La neta. O sea, tenemos todo, ¿no? Entonces el Señor te está dando la vida eterna y tú no crees en Cristo. Y hay muchos pueblos, no solamente gente. Hay muchos pueblos que no creen en Cristo. Entonces están echando a perder su oportunidad de tener vida eterna. Bueno, ese es su problema de ellos. Dice aquí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Vino Cristo a salvarnos. No vino a casarse con Magdalena y tener hijos, irse a Cachimira y morir a los 120 años, cambiarse el nombre para que no lo estuvieran fregando, ¿no? Ay, dame tu firma, tu autógrafo. Ay, Jesús, tú estabas crucificado en la cruz. Ay, yo te vi. Ay, qué buena onda, ¿no? Oye, ¿nos dejamos una selfie?
Ay, sí, para que salga en el cronovisor creado por un sacerdote del Vaticano, ¿no? Que ve los tiempos pasados y videos y, ay, por favor. No, no, si de veras que cada cosa que inventan, todo para llamar la atención, ya saben que así es el mexicano, los seres humanos así somos, ¿no? Bueno, Dios envía a Jesucristo para salvar al mundo, no para juzgarlo. ¿Se acuerdan que una vez Santiago el mayor y Juan le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, oye, pasamos allá al pueblo de Samaria y les pedimos que nos dejaran pasar ahí la noche, ¿sí? Y no quisieron, los discípulos iban hacia Jerusalén y Jesús los mandó a que, pues, vieran a ver un alojamiento, ¿no? Sí, porque antes no había hoteles, no había posadas, no inventen, ¿no? Chocitas, ¿no? Entonces pasaron los discípulos, en este caso Santiago y Juan, y le dijeron, maestro, ¿fuimos? ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que no quisieron. Dijeron que como somos judíos y vamos a Jerusalén, a la fiesta, a la pachanga de la Pascua, que no nos pueden alojar. Y Santiago y Juan estaban muy enojados, así como nosotros los mexicanos, ¿no? Sí, nos encabristamos luego, ¿no? ¿Quieres que bajemos fuego del cielo? Porque como tenían poder, según ellos, que Jesucristo les había dado el poder, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos a los desgraciados hijos de Marta Sagún? No, dijo Jesucristo. ¿Qué les pasa? Pues yo vengo a salvarlos, no a juzgarlos. No vengo a destruirlos. ¿Se dan cuenta de eso? También lo mismo Jesucristo lo dijo cuando la prendieron, ¿no? Cuando Pedro lo defendió, lo quiso defender, cuando lo iban a arrestar en el huerto de los olivos. Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, a uno de los guardias del Sanedrín. Y le dijo, Pedro, el que espada mata, espada muere, guarda la espada. Si yo quisiera ahorita mando a traer un rezo de ángeles y les ponchan su pañal a todos estos, no queda ninguno. Le dijo lo mismo a Pilato cuando Pilato le dijo, tú eres rey, sí, yo soy rey, pero no de este mundo. Si fuera de este mundo, no. Ahorita todos mis súbditos me mandaría yo legiones de ángeles a que les poncharan su pañal a todos. No imagines, no, pues acaba con el planeta Tierra. Pero no venía con... esa no era su misión. Su misión no era casarse con Magdalena, a lo mejor su misión era casarse con María la de Betania, porque era su amiga. O con Marta, ¿no? Pues eran sus amigas, hermanas de Lázaro, ahí en Betania, ¿no? Yo no sé, pobre María Magdalena. Siempre le cargan el pañal para todo. Que prostituta, Magdalena. Que la adúltera, Magdalena. Que le lavó los pies, Magdalena. Que le derramó el perfume de alabastro, Magdalena. ¿Sí? Si Magdalena, apenas si conoció a nuestro Señor Jesús, si Jesús estuvo 3 años predicando, y María Magdalena venía de Magdala con esos demonios que tenía dentro y Jesucristo la curó de esos 7 demonios, pudo haber sido un año, año y medio antes de su muerte. En cambio a Marta y María, las de Betania, las conocía desde su niñez. Eran cuadernos. ¿Sí? Ustedes van a decir, es que yo creo que se animó más con Magdalena porque más vale algo conocido que algo por conocer, ¿no? ¿Cómo va ese dicho? Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Por eso les digo, le cargan el pañal siempre. No, pero les digo que somos buenos para inventar, ¿eh? Uy, no. ¿Cuál fue el primer pecado que entró en el mundo? La mentira. ¿Quién mintió? Pues el maligno. ¿A quién le mintió? A Eva, diciéndole, tú vas a ser igual que Dios, tú traga, come del árbol de la sabiduría, ten tu propia sabiduría, tu propio razonamiento. Es que Dios no quiere que comas de eso porque sabe que te vas a volver igual que Él. La mentira fue lo primero que llegó. La mentira entró al mundo. Eso es el primer pecado en el planeta fue la mentira. Y el primer pecado que cometió el hombre fue la desobediencia. ¿Sí sabían eso? Porque desobedecieron a Dios. Pues ahí se los dejo para que lo investiguen. Sí, porque yo les explico esto, pero ustedes tienen la última palabra. ¿Sí? No, pues bueno, decir, ay, este señor siempre anda inventando cosas. No, pues ahí búsquenle. Ahí está en el Génesis. Bueno. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. Fíjense, si creemos en Cristo no vamos a ser juzgados. Es como cuando ustedes terminan la carrera. Sí, no, los profesores que terminan la carrera y le dicen, van a hacer tesis para titularse. ¿No? Pero los que sacan 10 de calificación no hacen tesis.
se titulan por promedio. ¿Sí sabían eso? Bueno, aquí en México, no sé, en otros lugares, allá en el Polo Norte, no sé, en la Antártida, no sé, yo sé que me están escuchando allá los de la Antártida, ¿no? Me están escuchando y me dicen, ah, pues acá no, aquí sí tenemos que hacer tesis y con el frío que hace a 40 grados bajo cero, órale, se les van a congelar las calificaciones, ¿no? Sí, bueno, pues es lo mismo. Aquí muy claramente dice, ¿sí? El que cree en él no será juzgado. O sea, ¿no quieren ser juzgados, hermanos? Pues entonces, simple y llanamente, hay que creer en Cristo. Pero creer en Cristo es conocer su doctrina. A ver, y la doctrina está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento, hermanos. La doctrina no es esa doctrina de la iglesia que nos impone la institución hoy en día. Ah, sí, porque sacan cada cosa que dicen lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces yo ya inventé esto, órale. Y un día inventaron que el limbo. No, 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 no el pan bimbo, no, no, perdón señora, no, ya tiene hambre, no, no es el pan bimbo, es limbo, el limbo, ¿no? Que decían que los niños se morían y si no estaban bautizados no tenían ni pena ni gloria. Ay, no tenían pena ni gloria. Ay, los niños. Son payasos, ay, eso de la institución. No, la institución crea cada cosa. No, y después las indulgencias, ¿no? Sí, te dicen que te vas a ganar muchas indulgencias, ¿no? Sí, por haber escuchado la misa del sábado santo en la noche, ¿no? El Señor te da las indulgencias. Ah, porque lo... Y ya con las indulgencias, si te mueres, te vas al cielo directamente, aunque no hayas hecho nada, ¿no, hermano? Tienes que ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Así llegues con tus recomendaciones, así llegues con tus cartas de recomendación de AMLO y no AMLO, ¿sí? De todas maneras, lo que vale es tu trabajo, ¿sí? Bueno, y dice aquí, el que no cree ya está juzgado, piensa. El que no cree en Cristo ya está juzgadito, ya, ese ya. Pues el día que se muera, pues se muere. Ese. Acuérdate que nosotros decimos que muere el cuerpo, pero el espíritu, decimos nosotros, entre comillas, digo entre comillas, decimos, que a todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. O sea, supuestamente están dormidos, todos aquellos que están ahí en los panteones, ¿no? Sí, pues ahí está ya el cuerpo, ya no está el esqueleto, ¿no? Que supuestamente está dormido los esqueletos. Imagínense cuántos millones de esqueletos hay en los panteones, ¿no? Están dormidos. No, estamos hablando del espíritu, no de los huesos y el cuerpo humano, ¿no? Bueno, todos aquellos que se durmieron, sí, porque pues, nosotros nos dormimos en la esperanza de la resurrección porque estamos con Cristo, ¿no? Porque si dijo Cristo que íbamos a resucitar a una vida nueva, pues no sé, o sea, si lo dijo, ya lo averiguaremos después, ¿no? Ya cuando estemos disfrutando eso, si Dios quiere, pues a todo dar, ¿no? Ya sabremos cómo, ya les explicaré yo, ¿sí? Les haré una plática y les explico cómo está ese asunto, ¿no? Sí, porque tampoco les voy a inventar ahorita que soy viajero del tiempo y voy a ir al futuro y voy a sacar fotos y voy a sacar videos y se los voy a mandar. No sean payasos. Ay, de veras, cada cosa que sacan cada año. Oh, no, no, si de veras. Bueno, ese es otro asunto. Bien, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en él, nombre del unigénito Dios. Lo vuelvo a reafirmar que es unigénito Dios. Ya les dije que pues, es la forma para que entendamos, ¿no? Pero no creo que Dios tenga solamente un hijo, o sea, es una forma física, humana, de entendimiento. Dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo. Ese es el juicio. La luz vino al mundo. No, no es la compañía de luz, señora. No, no. La luz es Cristo. Porque Él es el camino a seguir para llegar al Padre. ¿Se dan cuenta cómo es el Nuevo Testamento? Está haciendo a un lado todas las estupideces y tonterías de la historia de los judíos. Ni modo que te pongas a hacer lo mismo que hicieron los judíos según su historia. Pues no. Pues no. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, pues sí, prefirieron estar a oscuras, o sea, prefirieron estar en pecado, sí, no aceptaron a Cristo, los judíos no aceptan, y no lo aceptan en la actualidad, ¿eh? Ya se han dado cuenta que ahorita en el año 2023, hoy día 18, hay unos problemas allá en Israel, en Jerusalén, que los judíos, hay muchos judíos que están tratando mal a todo el creyente en Cristo, no los dejan hacer oración, no los dejan que compren souvenirs de Jesucristo. Es más, están aprobando una ley que si tú evangelizas te meten a la cárcel.
sí, 1 año. Y si evangelizas a alguien de menor de edad, pues son 2 años. ¿Sí? Ya no vayan a Jerusalén, hermanos. ¿Para qué van? Nada más van. El turismo, pues que baje ahí para que sientan cómo les bajó la entrada de dinero. Van ustedes ahí muy contentos a visitar los lugares, entre comillas, santos. Los lugares donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Pues hace muy bonito, ¿no? Pero ni vayan. ¿Por qué van a gastar su dinero? Para que después los avienten, los golpeen, los metan a la cárcel, o les nieguen el acceso y los discriminen, o los escupan los judíos. Ah, sí, porque pasa. Ay, no. Así son. No solamente lo hacían con los palestinos, ahora lo hacen con todo el creyente cristiano. Eso está pasando ahorita. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo perciban, ¿no? Este juicio es que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Pues ellos querían seguir en lo malo, ¿sí? No querían hacer lo bueno. Pues todo el que obra el mal detesta la luz. Pues sí, el pecador ya parece que se quiere arrepentir tan fácilmente, pero sí se puede y sí hay gente que se arrepiente, ¿eh? Sí, pues ahí lo vimos, ¿no? El ladrón que estaba al lado de Cristo, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino y pues, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Así le dijo Jesucristo. Pero no un paraíso terrenal, ¿eh? O sea, celestial. ¿Sí? Y no se acerca a la luz el que está en las tinieblas, para no verse acusado por sus obras, pues sí. ¿Se acuerdan cuando querían apedrear a la adúltera? La hemos encontrado en adulterio. ¿Tú qué opinas, Rabí? ¿Qué hacemos? La ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué opinas? Dijo Jesús, así no contestaba, estaba callado. Jesús dijo, escuchando sus estupideces de esos viejos, ¿no? Dijo, con ganas de agarrar una madriza, ¿no? Pero no se tranquilizó Jesús, dijo, no, tranquilo, tranquilo. Yo soy la paciencia, ¿no? Yo soy la tranquilidad. ¿No? Ganas no le sobraron a nuestro Señor Jesucristo de ponerles en su modelo a todos, ¿no? ¿Qué opinas, maestro? ¿Qué opinas, Rabí? Contéstanos. Y Jesús le dijo, pues el primero que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra. Va, a ver, ¿quién? ¿Quién? Va, ¿quién se anota? El primero que esté libre de pecado. Y se empezaron a ir desde los más viejos. Pues sí, porque entre más años tienes aquí, pues más pecados tienes, hermano. Pues sí. Pues sí, así de sencillo. Y los más jóvenes, pues dijeron, no, pues yo también tengo pecados, pues no. ¿Verdad? Jesucristo no vino a juzgarnos, nos vino a salvar. Y esa adúltera no era Magdalena, no, hermanos, no. Sí, nuestro Señor Jesucristo era la luz, sí. Bueno, y pues todos aquellos se alejaron porque estaban en las tinieblas, pues también tenían pecados. Cuando Juan estaba bautizando les decía arrepiéntanse de sus pecados, pídanle perdón a Dios. Dice aquí, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. Hermanos, si tenemos conocimiento de Dios, amamos a Dios y tratamos de servirle, bueno, pues estamos entrando a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Sí? Nuestras obras son importantes, entonces, hermanos, tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, las habilidades, las virtudes, las cosas que puedes hacer tú para bien de los demás. Ya les he dicho, médicos no cobran tanto, no cobren tanto, abogados no defiendan a los malos, defiendan a los buenos y no les cobren tanto, contadores, ¿sí? Hagan bien las cuentas para que se pague bien todo. O sea, al César lo del César y a Dios lo de Dios, dijo Jesucristo. Enfermeros, cuiden bien a los enfermos, ¿sí? Hay que darle buen consejo a los niños, a los jóvenes, y no apapacharlos, no denle todo a los hijos porque los están echando a perder, hermanos. De veras. Estamos en una sociedad en la que los derechos de los niños, está bien que haya derechos de los niños, pero exageran, ¿sí? Hay que educarles, principalmente, no solo en las cosas mundanas y terrenales, sino en las cosas espirituales. Hay que enseñarles a orar, ¿sí? Y decirles el por qué hacemos cada tipo de oración. Los católicos, pues, explicarle al hijo por qué vas a misa, qué es la misa, es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, y en cuántas partes se divide la misa, en 5 partes. Hay que aprender todo eso.
Y si eres católico y rezas el rosario, pues también tienes que saber el por qué el rosario y quién inició el rosario y desde cuándo se fundó el rosario y por qué son 5 misterios en una cuenta que haces con tu rosario físicamente hablando. Que en realidad un rosario, pues bueno, son varios misterios, ¿no? Que son misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y ya después vino Juan Pablo II y nos hizo los misterios de la luz. Es que nos vio tan a oscuras que dijo, les voy a dejar los misterios de la luz, a ver si se les prende el foco. ¿Ah? Pero los básicos, ahora sí que los básicos, es el gozoso, doloroso y glorioso. Y hay que saber qué significa cada una de las cosas de la letanía, hermanos católicos, porque no sabes qué es la Torre de David, no sabes lo que es casa de oro, puerta del cielo, salud de los enfermos, no sabes lo que es eso. Vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción. No sabes qué es el vaso. No, no, no es el vaso y el hígado y la vesícula, no, hermano, no. ¿Ya ves? Ah, si no sabes, ¿tú cómo quieres enseñarle a tu hijo entonces? O a tus descendientes. Ah, pues ya prepara. ¿Cuántos años tienes? No, ya no, ya. Se me hace que ya entregas el equipaje ya. Ahí te acompaño al rato. No, no manches. Pero si estás chavo y joven, pues estúdiale, hermano, estúdiale. ¿Sí? Bueno, hermano, acuérdate que yo no tengo la última palabra. Yo te invito a escuchar esta explicación, pero es la mía. Te digo lo que yo sé. Pero puedes tú estudiar, leer, interpretar, pero pide al Espíritu Santo que te ayude, al Espíritu Santo. No que le vayas a pedir apoyo al pastor, al sacerdote, al presbítero, sí, no, al guía espiritual, no, porque ellos te van a pedir, ¿ya pagaste el diezmo? ¿Ya dejaste limosna? ¿Ya pagaste el sacramento? Y si no, no te ayudo. Y si no coopera para que siga pasando la misa por internet. Ah, no, porque así te dicen, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.